Hola familia, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con una recopilación de 100 preguntas difíciles de la Biblia, nuevamente basadas en falso o verdadero, súper entretenidas, interesantes, sé que las vas a responder todas. ¡Comencemos! Después que Dios hizo el huerto del Edén, creó al hombre en ese lugar. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Se agotó el tiempo y esto es totalmente falso, porque después que Dios hizo el huerto del Edén, a quien creó fue a la mujer de la costilla del hombre. Génesis 2 del 8 al 25, al hombre lo creó antes de crear el huerto del Edén. Siguiente pregunta. Cuando los hombres empezaron a construir la torre de Babel, Dios dijo, descendamos y confundamos. ¿Esto es falso o es verdadero? 3, 2, 1 y la respuesta es totalmente verdadero. Génesis 11 del 1 al 7 lo menciona. Recuerda, la Torre de Babel trajo como si el nacimiento de los idiomas porque Dios descendió y confundió su idioma. Siguiente pregunta. Josué, al igual que Moisés, pasó a los israelitas por el mar Rojo en seco. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque Josué, al igual que Moisés, sí pasó a los israelitas en seco, pero no por el Mar Rojo, sino por el río Jordán. Josué capítulo 3 lo menciona. Siguiente pregunta, así que muy atentos. Débora y Barak derrotaron a Sísara, general del ejército del rey Javín, cananeo. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver y la respuesta es muy bien, totalmente verdadero. Recuerden que Débora era una jueza, de hecho la única mujer jueza en Israel. Jueces capítulo 4 menciona esta hazaña. Siguiente pregunta. Existe un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos con la respuesta y la respuesta es totalmente verdadero, pero por supuesto el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios capítulo 9 versículo número 10 lo menciona. Siguiente oportunidad, concentrados. Pedro dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, pues esto es falso. Bueno, es decir, lo que dice sí lo dijo un apóstol, pero no el apóstol Pedro. Lo dice Filipenses 3:14. Entonces lo dijo el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siguiente pregunta, muy concentrados. La Biblia dice que Dios mandó sus ángeles a derramar las 10 copas de la ira de Dios. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es falso. Es decir, Dios sí mandó sus ángeles, pero fueron 7 ángeles a derramar 7 copas, no 10 copas de la ira de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 16. Siguiente pregunta. Atentos. Los primeros en ver a Jesús recién nacido en el pesebre fueron los magos del oriente. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es falso. Primero porque no fueron los magos del oriente, sino fueron los pastores que guardaban las vigilias de la noche con sus ovejas. Lucas 2 del 8 al 20. Y los magos se demoraron mucho más en venir a ver a Jesús. Siguiente pregunta. Cuando David era viejo, le trajeron una joven hermosa solo para que lo calentara. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta de esta pregunta es totalmente verdadero, pero por supuesto él ya estaba viejo y no entraba en calor, no se calentaba por más que le ponían diferentes ropas, por eso le trajeron una joven solo para que lo calentara, únicamente para eso. Primero de Reyes lo menciona. Siguiente pregunta. Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es muy bien, esto es verdadero. Lo dijo el apóstol Juan
en precisamente una de sus cartas, la primera carta, capítulo 1, versículo número 9, siguiente pregunta. El faraón egipcio que sometió a los israelitas lo hacía porque el diablo endureció su corazón. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es, esto es totalmente falso, porque aunque sí había un faraón egipcio que sometió a los israelitas a la esclavitud, quien endurecía el corazón del faraón fue Dios. Éxodo 10:27 lo deja claro. Siguiente pregunta. El pueblo que Gedeón derrotó con tan solo 300 hombres o 300 soldados o hombres valientes fueron a los madianitas. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Muy bien, sí lo sabías. Con tan solo 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas, Jueces 7. Pero fue así para que la gloria fuera de Dios y no del hombre, como siempre debe ser. Siguiente pregunta. El Evangelio de Lucas dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Esto es falso o verdadero? Y esta afirmación tiene algo falso, pero el resto es verdadero, porque es en el Evangelio de Juan. Pero sí dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta, concentrados. El apóstol Juan fue al que el Señor le reveló el Apocalipsis a través de su ángel. ¿Falso o verdadero? Se agotó el tiempo y la respuesta es verdadero. Muy bien, fue el apóstol Juan. Recuerdan que estaba ya viejito en la isla de Patmos y allí el Señor le tomó a través de su ángel y le mostró el Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis 1, versículo 9 precisamente. Siguiente pregunta. Aser fue uno de los hijos de Jacob con Silpa, sierva de Lea. Y además Aser es una de las tribus de Israel. ¿Falso o verdadero? Muy bien, y esto es perfecto, verdadero. Génesis 30:13 lo menciona y también el primer libro de Crónicas 7:30 lo menciona. Entonces recuerda, Aser, un hijo de Jacob y también una tribu de Israel. Siguiente pregunta. La persona que le puso realmente el nombre a Moisés fue la hija de Faraón y no su madre. ¿Esto es falso o verdadero? Una pregunta para nada difícil, ¿o sí? Esto es totalmente verdadero, porque quien le puso el nombre a Moisés no fue su mamá, no fue su familia, fue la hija del faraón cuando lo rescató en la arquilla. Éxodo 2, versículo 10 lo menciona. Siguiente pregunta. Bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Ahí sí, como diría alguien, aquí hay gato encerrado. Claro que sí, esto es falso, porque en realidad la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. Dios le dio la promesa a Abraham que les daría una tierra prometida. Moisés los guió, pero Josué la tomó. ¿Esto es falso o verdadero? Y la respuesta es totalmente verdadero. Recuerden que Dios le dio la promesa a Abraham. Luego utilizó a Moisés para guiarlos hacia esa tierra prometida, pero finalmente quien tomó la tierra prometida fue Josué en su libro del 1 al 24, penúltima pregunta. Cuando Abraham dijo que Sara, su mujer, también era su hermana, en realidad mintió porque no lo era. ¿Esto es falso o verdadero? Y la respuesta es totalmente falso, porque cuando Abraham dijo que Sara también era su hermana, en realidad sí lo era por parte de papá, no por parte de mamá. Lo dice Génesis capítulo 20, versículo número 12. Al morir Sansón, echándose encima una casa, mató a más personas así que durante su vida. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Totalmente verdadero. Recuerdan que él se echó sobre unas columnas donde había muchísima gente y se cayó esa casa y murieron todos, también Sansón. Y dice Jueces 16, 28, 30
El sexto libro, según como está ordenada la Biblia, es el libro de los jueces. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es falso, porque el sexto libro, según el orden de la Biblia, es Josué. Vamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y el sexto, Josué. Jueces es el séptimo libro. Siguiente, atentos. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Mateo 4 del 1 al 10 lo menciona. Recuerda, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue a un tiempo de clamor, oración, de preparación para ir fuerte al ministerio. Siguiente, Pablo dijo a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque lo que Pablo le dijo a los romanos fue lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, versículo 1. Siguiente pregunta. Para que los israelitas cruzaran el Jordán en seco, Dios dio la orden a Josué que los primeros en entrar al río eran los sacerdotes con el arca. Y esto es totalmente verdadero. Recuerden que no solamente cruzaron el Mar Rojo en seco en tiempos de Moisés, también en tiempos de Josué cruzaron, pero el río Jordán en seco. Josué capítulo 3. Siguiente pregunta. En el orden del Nuevo Testamento, después de la segunda carta a los tesalonicenses, sigue la primera carta a Timoteo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es verdadero, pero por supuesto que sí. Va la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, y ahora sí viene la primera carta a Timoteo y obviamente la segunda carta a Timoteo posteriormente. Siguiente pregunta. Santiago escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas bendiciones, sabiendo que las bendiciones producen paciencia. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque lo que Santiago le escribió en su carta a los hermanos fue: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no bendiciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siguiente. Cuando Jesús estaba en el lago de Genesaret, le pidió a Juan que le prestara su barca para predicar y posteriormente le dijo: boga mar adentro. ¿Falso o verdadero? Vamos con toda. Esto es totalmente falso, porque Jesús se lo dijo fue al apóstol Pedro, o a Simón, que en ese momento era el mismo Pedro. Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 3. No se lo dijo a Juan sino a Pedro. Siguiente. Un hombre leproso le rogó a Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo sanó y le dijo: ve y cuéntale a todos. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, estabas concentrado en esta. Totalmente falso. Lucas 5 del 12 al 14 menciona esta escena. Lo que Jesús le dijo al hombre leproso al final de sanarlo fue: por favor, ve y no le digas a nadie. Siguiente pregunta. Toda la narración que tiene que ver con la serpiente, con Adán y con Eva y la caída del hombre se menciona en Génesis capítulo 3. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta a esta pregunta es totalmente verdadero. Precisamente en Génesis capítulo 3 encontramos algo que se titula como la caída del hombre. Los personajes en la escena: la serpiente, Adán, Eva y obviamente el Dios poderoso apareció ahí. Siguiente pregunta. Elcana fue el padre de Samuel y tenía dos mujeres. Sus nombres eran Ana y Penina. Y Penina menospreciaba a Ana porque ésta era estéril. ¿Falso o verdadero?
vamos a ver, pero por supuesto que esto es verdadero. Claro que sí, el papá de Samuel era Elcana y tenía dos mujeres, Ana y Penina. Precisamente Ana fue la madre de Samuel. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 7, lo menciona. Siguiente pregunta, atentos. Un versículo del Salmo 23 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, pues esto es totalmente falso. Sí lo dice la Biblia, pero en el Salmo 91, exactamente en el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Siguiente pregunta, atentos. Antes de que Job lo perdiera todo, recuerdan, absolutamente todo lo perdió, incluido a sus hijos. Job tuvo 7 hijos varones y 3 hijas. ¿Falso o verdadero? Y esto es, claro que sí, totalmente verdadero. De hecho, lo menciona el libro de Job en el capítulo 1, versículo 1. Tenía 10 hijos en total, 7 hijos hombres y 3 hijas mujeres. Siguiente pregunta. La reina Esther junto a Barak derrotaron a Sísara, capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver otra pregunta de concentración. Esto era totalmente falso, porque no fue la reina Esther junto con Barak, sino fue Débora. ¿Recuerdan? La jueza o la juez en Israel. Jueces capítulo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, se refería al Espíritu Santo que iban a recibir. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero, pero por supuesto, claro que sí. Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creían en él. Siguiente, cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo, muchos creen que ese templo se llamaba La Hermosa, pero era una de las puertas la que se llamaba así. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Todos decimos el templo de la Hermosa, o muchos dicen el templo de la Hermosa, pero en realidad era una de las puertas o los pórticos que tenía este templo que se llamaba La Hermosa. Hechos 3 del 1 al 10. Siguiente pregunta. Ananías y Zafira fueron una pareja de esposos que cayeron muertos delante de los apóstoles por tratar de engañar al Espíritu Santo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esta afirmación es totalmente verdadera. Su historia la encontramos en el libro de los Hechos. Fascinante libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Al Espíritu Santo nadie lo puede engañar y por eso cayeron muertos en ese momento. Siguiente pregunta. Los 144,000 sellados que menciona el libro de Apocalipsis son el total de personas que serán salvas por creer en Cristo Jesús. ¿Falso o verdadero? A ver, y esta afirmación es falso. Apocalipsis 7 del 1 al 8 dice que los 144,000 sellados hacen referencia a 12,000 sellados por cada una de las tribus de Israel, que son 12 en total. 12 por 12,000 da 144,000. Siguiente pregunta. Después que Caín asesinara a su hermano Abel, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo y lo llamaron Set. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Génesis capítulo 4 desafortunadamente menciona este hecho en el que Caín mata a su propio hermano Abel, pero en el versículo 25 Dios les permite tener un nuevo hijo y pusieron su nombre Set. Penúltima pregunta. La Biblia no menciona los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar, sierva de Sara. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta toda correctica es falso. Génesis 25 del 12 al 18 menciona la descendencia de Ismael, hijo de Agar. Sí, Agar, la que estuvo con Abraham. La Biblia menciona a una mujer que le gritó a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Esto es falso o verdadero?
totalmente verdadero. Lucas 11:27 lo menciona. Sin embargo, como siempre, la respuesta del Señor es no. Más bienaventurado el que cree en el Hijo de Dios, más bienaventurado el que cree para que no se pierda. Dios puso el nombre de la primera mujer creada sobre la tierra. A esta mujer la llamó Eva. ¿Falso o verdadero? Y se agotó el tiempo y esto es totalmente falso. Génesis 3, versículo 20 dice que fue Adán quien le puso el nombre a su mujer. Precisamente le puso Eva. ¿Cómo la viste? Segunda pregunta, atentos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva porque Eva significa madre de todos los vivientes. Esto es, ¿falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Génesis 3, versículo 20 también precisamente dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva porque Eva significa madre de todos los vivientes. Tiene sentido, ¿cierto? Siguiente pregunta. La primera ciudad que tomó Josué y los israelitas al entrar a Canaán fue la ciudad de Ai. ¿Esto es falso o verdadero? Y la respuesta correcta es falso, totalmente falso, porque la primera ciudad que tomó Josué y los israelitas al entrar a Canaán fue la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan? Las murallas que cayeron. Josué capítulo número 6. Siguiente pregunta. La Biblia menciona que Isboset, hijo de Saúl, alcanzó a ser nombrado rey sobre Israel. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Segunda carta de Samuel 2, del 8 al 9, menciona que Isboset, hijo de Saúl, alcanzó a ser nombrado rey sobre Israel. Lo que pasa es que no alcanzó a reinar. Siguiente pregunta. Existe un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, 3, 2, 1, 0 y la respuesta es totalmente verdadero, pero por supuesto ese proverbio dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9, versículo 10, lo puedes buscar. Siguiente pregunta, atentos, está cortica. En el Salmo 3, versículo 8 exactamente, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, por supuesto, falso. Primero, porque esto no es un versículo bíblico. La gente lo dice, lo menciona, pero no es un versículo bíblico. Y segundo, porque Salmos 3:8 dice, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Siguiente pregunta. Atentos. El día que Noé se embriagó y se desnudó, su hijo Sem lo vio desnudo. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y la respuesta correcta es totalmente falso, porque Noé efectivamente se embriagó y también se desnudó, pero el hijo que lo vio desnudo fue Cam. Exactamente, Génesis 9, 18 al 22 lo menciona. Siguiente pregunta. Orfa, una de las nueras de Noemí, le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, se agota el tiempo y la respuesta es totalmente falso, porque no fue Orfa, fue Ruth la que le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16 exactamente. Siguiente pregunta. David tomó por esposa a una mujer llamada Abigail después que murió su esposo Nabal. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente verdadero, claro que sí. Aparte de Betsabé, aparte de Mical, también David tuvo por esposa a Abigail. Primer libro de Samuel 25:39. Siguiente pregunta. Jesús se hizo un azote de cuerdas para echar fuera del templo a comerciantes y animales. ¿Esto es falso o verdadero?
Vamos a ver en 3, en 2, en 1 y esto es totalmente verdadero. Muy bien, claro que sí. Jesús se hizo un azote de cuerdas, como una especie de rejo, de látigo, no sé cómo mencionarlo, pero eso se hizo para echar fuera comerciantes, animales, porque la casa de Dios no es casa de mercado. Siguiente pregunta. En las bodas de Caná de Galilea, Jesús hizo el milagro de convertir el vino en agua porque se había acabado. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto era una pregunta capciosa, una pregunta ahí con un truquito, ¿no? Porque sí, efectivamente en las bodas de Caná de Galilea Jesús hizo un milagro, pero el milagro fue convertir el agua en vino, no el vino en agua, si se dieron cuenta. Juan 2 del 1 al 12. Siguiente pregunta, atentos. Pablo le escribió a Timoteo que nadie tuviera en poco su juventud, sino que fuera ejemplo en todo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Muy bien, creo que este ya lo tenemos claro, sobre todo las personas jóvenes. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Amén. Primera carta de Timoteo 4:12, así que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Siguiente pregunta, la Biblia menciona que Caín se dedicó a pastorear ovejas y Abel por su parte se dedicó a labrar la tierra. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, se agotó el tiempo y esto es totalmente falso porque es al contrario. La Biblia menciona que es Abel el que pastoreaba ovejas. ¿Recuerdan? Abel, no Caín. Y por su parte Caín era el que se dedicaba a labrar la tierra. Génesis 4, versículo 2, siguiente pregunta. Atentos. Abraham se separó de su sobrino Lot porque no tenían tierra suficiente para sus animales, ganados, ovejas, etc. ¿Falso o verdadero? Y esto era totalmente verdadero. De hecho, lo menciona en Génesis capítulo número 13. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham, pero habían prosperado muchísimo y la tierra no era suficiente para sus animales. Siguiente pregunta, atentos. Después de encontrar a Moisés en la arquilla, la hija del faraón se lo entregó a la madre de Moisés para que lo criara. ¿Falso o verdadero? A ver, se agotó el tiempo y esto es totalmente verdadero. Claro que sí, vinieron y se lo entregaron a una mujer israelita sin saber que era la propia mamá de Moisés para que se lo ayudara a criar y luego se lo trajo nuevamente al palacio. Éxodo 2 del 1 al 10. Siguiente pregunta. La persona que le puso realmente el nombre a Moisés fue la hija del faraón y no su madre. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es verdadero. Quien le puso el nombre a Moisés fue precisamente la hija del faraón, no fue la mamá de Moisés. Éxodo 2:10 lo menciona exactamente y atentos a la siguiente pregunta. La hija del faraón le puso el nombre a Moisés porque Moisés significa Salvador de Israel. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque aunque le puso el nombre la hija del faraón como Moisés, Moisés significa es salvado de las aguas o sacado de las aguas o rescatado de las aguas. Éxodo 2:10, siguiente pregunta. Esther fue una joven mujer israelita que fue proclamada reina de Persia por el rey Asuero. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es totalmente verdadero. Muy bien, claro que sí, Esther, la reina Esther, no reinó en su país, pero sí reinó en Persia por voluntad de Dios. Dios tenía un propósito con ella. Esther 1 y Esther 2, penúltima afirmación. El rey Nabucodonosor mandó a Daniel al foso de los leones por orar a otro Dios fuera de él. ¿Esto es falso o es verdadero? 3, 2, 1 y esto es totalmente falso, porque aunque Daniel sí fue echado en el foso de los leones por orar a Dios, al Dios verdadero fuera del rey, no era el rey Nabucodonosor, sino el rey Darío. Daniel capítulo 6, cuando la Biblia dice vi descender del cielo como una esposa ataviada para su marido, se refiere a la nueva Jerusalén. ¿Esto es falso o es verdadero?
verdadera. Muy bien, exactamente el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis dice esto, que descendía como una esposa ataviada para su marido, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 del 1 al 2. Caleb hizo parte de los 2 espías enviados a reconocer la tierra prometida. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a contestar en 3, en 2, en 1, tiempo. Y esto es totalmente falso, porque Caleb sí fue uno de los espías, pero de los 12 espías que envió Moisés. Recuerda que los 2 espías los envió Josué. Entonces, Números 13 del 4 al 16 lo menciona. Siguiente pregunta. Para construir la torre de Babel, le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Esto es falso o es verdadero? Se agota el tiempo y esto es totalmente verdadero. Recuerda que cocieron el barro y lo hicieron ladrillo y le sirvió para construir la torre y el asfalto en lugar de mezcla. Lo dice Génesis 11:3. Siguiente pregunta. El ángel le dijo a Sara: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es falso, porque todo se lo dijo el ángel, pero a Agar, no a Sara. Recuerda que el hijo de Sara fue Isaac y el hijo de Agar fue Ismael. Génesis 16:11. Siguiente pregunta. Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, pero antes salvó a Lot, que se encontraba en la ciudad de Sodoma. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver cómo te fue, porque esto es totalmente verdadero. Dios destruyó Sodoma y Gomorra en fuego, pero recuerda que en la ciudad en la que se encontraba Lot era Sodoma y de allí Dios lo salvó. Génesis 19. Siguiente pregunta. Atentos y concentrados a esta. Jacob terminó trabajando para su suegro 14 años por su hija Raquel. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Génesis 29 del 1 al 30. Recuerda que primero trabajó 7 años y le dieron a su otra hija, y luego otros 7 años y ahora sí le dieron a Raquel. 14 años en total. Siguiente pregunta. Estos son todos los nombres de los hijos de Adán: Caín, Abel y Set, quien reemplazó al asesinado Abel. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es falso, porque no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Dice la Biblia que, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Siguiente pregunta. Cuando los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo, el único que lo defendió fue Benjamín. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente falso, porque cuando los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo, el único que lo ofendió fue su hermano Rubén. Génesis 37 del 22 al 24. Siguiente pregunta. Cuando Dios decidió destruir a Sodoma, Lot dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es totalmente falso, porque cuando Dios decidió destruir a Sodoma fue Abraham, no Lot. Abraham quien intercedió por Sodoma. Génesis 18:23. Siguiente pregunta. Dios dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos. Esto también se lo dijo a Noé y a su familia. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Está en Génesis capítulo 9, versículo 1. Recuerden que Noé y su familia repoblaron la tierra después del diluvio. Siguiente pregunta. La única hija mujer que tuvo Jacob, aparte de los 12 varones, fue Dina, la cual tuvo con Lea. ¿Esto es falso o es verdadero? Se agota el tiempo y la respuesta es totalmente verdadero. Génesis 34:1 la menciona.
Recuerda que Jacob tuvo los 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel y una hija llamada Dina. Siguiente pregunta. Y aborreció Jacob a Esaú por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo: yo mataré a mi hermano. ¿Esto es falso o es verdadero? En 3, en 2, en 1 y la respuesta es falso, porque lo que sucedió fue que Esaú fue quien aborreció a Jacob. Recuerda que Jacob obtuvo la bendición y no Esaú. Génesis 27, 41. Siguiente pregunta. Atentos a esta. De los 13 hijos que tuvo Jacob, recuerda que tuvo 12 varones y una mujer. Entonces, de los 13 hijos que tuvo Jacob, el primogénito fue Rubén. ¿Falso o verdadero? Se agotó el tiempo y esto es totalmente verdadero. El mayorcito, el primogénito, el primer hijo que tuvo fue Rubén. Génesis 49, versículo 3 lo menciona. Siguiente pregunta. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 300 y habitaron en tierra de Egipto. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso. La Biblia dice explícitamente o textualmente en Éxodo 1, versículo 5, que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y habitaron en tierra de Egipto y allí se multiplicaron. Siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Este hijo fue Moisés. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver y la respuesta es muy bien, verdadero. Éxodo 1:1 lo menciona. Entonces podemos concluir que los padres de Moisés, tanto la madre como el padre, pertenecían a la tribu de Leví. Siguiente pregunta. El tercer día de la creación, Dios creó toda hierba verde y árboles que den fruto. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver si fue en el tercero, fue en el segundo o fue en el cuarto. Y esto es muy bien, qué concentración. Esto es verdadero porque sí, en el tercer día el Señor creó la hierba verde y los árboles que dan fruto. Génesis 1 del 11 al 13 lo menciona. Siguiente pregunta. Al único a quien Dios advirtió que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue a Adán. ¿Falso o verdadero? Recuerden, primer hombre Adán, primera mujer Eva, y esto es totalmente verdadero. En Génesis 2, 16, 17 encontrarás que todavía Eva no había sido creada de la costilla del hombre, entonces solamente se lo dijo Dios a Adán. Siguiente pregunta. Aunque los hermanos no mataron a José, sí lo vendieron y terminó en casa de Potifar, rey de Egipto. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque sí lo vendieron. Es cierto que terminó en la casa de Potifar, pero Potifar no era rey de Egipto, sino oficial del rey de Egipto. Génesis 37, 36. Siguiente pregunta. El segundo mandamiento de la ley de Moisés es: no te harás imagen ni escultura ni la adorarás. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Este es el segundo mandamiento de la ley de Moisés. Recuerda que el orden real está en Deuteronomio 5. De hecho, en el 8 y el 9 mencionan este mandamiento. Vamos con la penúltima pregunta. A partir de Abraham, Dios estableció la fiesta de la Pascua como fiesta solemne y perpetua. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque no fue a partir de Abraham, sino recuerda a partir de Moisés la noche que lo sacó de Egipto. Éxodo 12 del 1 al 28 lo menciona. Después que Caín mató a Abel, Dios lo descubrió y dijo: cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. ¿Esto es falso o es verdadero? Muy bien, verdadero.
Génesis 4:15 menciona esta palabra. El octavo libro en el orden de la Biblia es el primer libro de Samuel. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Muy bien, y esto es totalmente falso, porque el octavo libro en el orden de la Biblia es Ruth. A ver, repasemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y el octavo Ruth. Muy bien. Siguiente pregunta. Atentos. La circuncisión fue la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, se agotó el tiempo y esto es totalmente verdadero, pero por supuesto Génesis 17 del 9 al 12 nos enseñan que la señal del pacto de Dios con Abraham y de ahí en adelante toda su descendencia fue la circuncisión. Siguiente pregunta. Todo hijo varón descendiente de Abraham o extranjero comprado por dinero sería circuncidado a los 7 días de nacido. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es falso, porque sí se debía circuncidar todo hijo varón y todo extranjero comprado en dinero, pero no a los 7 días, sino al octavo día o a los 8 días de nacido. Génesis 17:12. Siguiente pregunta. Uno de los primeros circuncidados por Abraham fue precisamente el hijo que él había tenido con Agar, es decir, Ismael. ¿Esto es falso o verdadero? 3, 2, 1, tiempo, y esto es verdadero. Génesis 17 del 23 al 24 dice que una vez Dios le dio la orden a Abraham de la circuncisión, tomó a su hijo Ismael junto con otros hombres y los circuncidó. Siguiente pregunta. Ismael, hijo de Abraham, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Muy bien, felicidades. Génesis 17:25 menciona que ya tenía 13 años de edad su hijo Ismael cuando lo circuncidó. Siguiente pregunta. Abraham circuncidó ese mismo día a extranjeros comprados por dinero y a sus siervos, pero él no fue circuncidado. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esta afirmación es totalmente falsa, porque Abraham ese día sí circuncidó a extranjeros, a los siervos de su casa, a la gente comprada con dinero, los hombres, ¿no? Pero también ese día él fue circuncidado. Génesis 17:26 lo menciona. Y atentos, siguiente afirmación. Dice así: los evangelios solo narran que Jesús multiplicó los panes y los peces en una sola ocasión. Y esto es falso, porque fueron 2 ocasiones, ustedes lo sabían, 2 ocasiones en las que Jesús multiplicó panes y peces. En una alimentó 5,000 y en la otra 4,000. Marcos en el capítulo 6 y en el capítulo 8 lo mencionan. Siguiente pregunta. Pablo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque no fue Pablo, fue Jesús. Pero lo demás sí es claro que sí es verdadero. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 6, 26 y 27. Siguiente pregunta. Cuando los discípulos oyeron decir a Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo, les pareció dura esta palabra. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es verdadero. Muy bien. Juan 6, 25 al 60 enseña esto. Les pareció dura la palabra cuando él les dijo: es que yo soy el pan que descendió del cielo. Siguiente pregunta. Jesús, sabiendo que a sus propios discípulos les pareció dura esta palabra, les dijo: ¿esto os ofende? Vamos a ver, ¿esto es falso o verdadero? Se agotó el tiempo y esto es verdadero. Muy bien. Juan 6 del 60 al 61 menciona que Jesús le dijo a sus discípulos: si les parece dura esta palabra, entonces ¿esto les ofende? Siguiente pregunta. Noemí
se casó con un pariente de su marido que era muy rico y este hombre se llamaba Booz. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y esto es falso, porque quien se casó fue Ruth con este hombre llamado Booz, que sí era pariente de Noemí, un hombre muy rico. Pero fue Ruth quien se casó con Booz. Lo dice Ruth capítulo 4, siguiente pregunta. El libro de Esdras narra el retorno de los israelitas a su país y la restauración del altar y el culto a Dios. ¿Falso o verdadero? Y esto es verdadero. De eso se trata el libro de Esdras. En sus 10 capítulos menciona el retorno de ese remanente precioso hacia su país, hacia su nación, para restaurar el altar, el templo y el culto a Dios. Siguiente pregunta. Darío, el rey de Persia, fue usado por Dios para respaldar el retorno de los israelitas y la restauración del templo. ¿Falso o verdadero? Se agota el tiempo, vamos, y esto es falso, porque fue Ciro el rey de Persia, quien fue usado por Dios para restaurar y respaldar mejor a los israelitas y poder restaurar el templo. Esdras 1, del 1 al 4, siguiente, atentos a esta. La expresión sana doctrina, sé que la has escuchado muchas veces, únicamente aparece 3 veces en toda la Biblia. ¿Falso o verdadero? Pues esto es verdadero, únicamente aparece en 1 Timoteo 1:10, 2 Timoteo 4:3 y en la carta de Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos con la siguiente pregunta. José mandó poner su copa de plata en el costal de su hermano menor sin que éste lo supiera, para así quedárselo como su siervo. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y la respuesta es totalmente verdadero. Génesis 44 del 1 al 17. Recuerden que él hizo esta treta, vamos a llamarle treta, para luego reconciliarse con sus hermanos que lo habían vendido. Siguiente pregunta, atentos. El hermano menor de José, quien fue tomado como su siervo, injustamente hay que aclarar, se llamaba Benjamín. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esto era totalmente verdadero. Benjamín, el nombre del hijo menor de Jacob o de Israel, exactamente, también hermano de José. Génesis 44:12, siguiente pregunta. El autor de la epístola de Judas fue Judas Iscariote, el apóstol de Jesús. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque el autor de la epístola de Judas fue Judas, el hermano de Santiago o de Jacobo, y también hermano de nuestro Señor Jesús, Mateo 13:55 y Judas 1:1. Siguiente pregunta, atentos. Noé, su familia y los animales duraron 1 año dentro del arca, desde el día del diluvio hasta que se secó la tierra. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Génesis capítulo 7, versículo 6 y Génesis 8, del 13 al 19 mencionan la edad de Noé. Una edad y otra edad nos da 1 año completo. Siguiente pregunta. Ojo, atentos a esta porque es la penúltima pregunta. Una vez Samuel ungió a David como rey de Israel, este tomó posesión del trono y del reino. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es falso, porque no fue inmediatamente después de que Samuel ungió a David que este tomó el trono. Fue hasta la muerte de Saúl, es decir, en 1 Samuel 16 lo ungió y en 2 Samuel 2 tomó posesión del trono. Última pregunta. Durante las calamidades de Job perdió sus 7 hijos y 3 hijas, pero al final Dios lo restituyó y le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos en 3, 2, 1 y respondemos que esto es totalmente verdadero. Perdió 7 hijos y 3 hijas durante sus calamidades, pero al finalizar la Biblia menciona que le dio Dios nuevamente 7 hijos y
3 hijas, y démosle alabanza y gloria y honra a nuestro buen Dios por su palabra, por enseñarnos, por instruirnos. Y vamos con la pregunta bonus que no puede faltar. Responde tú mismo en los comentarios, así que participa. Dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Atentamente, Timoteo. ¿Falso o verdadero? Recuerda que tenemos este canal preciosísimo llamado Cristo al Comando Kids. Estamos creciendo increíblemente en este canal. Por favor, suscríbete, conócelo. Te estás perdiendo de algo muy grande. Cristo al Comando Kids aquí en YouTube. Contenido para niños, bíblico, cristiano. Comparte todo este contenido de bendición. Queremos llegar a mucha gente con la poderosa palabra de Dios.